Y en esta casa, ¿sabes lo que se hizo? Se reprimió el dolor, como una forma de proteger a ese niño. ¿Qué ocurrió 6 años después? El dolor estaba allí, el dolor estaba acumulado, estaba reprimido. Y ahora comenzaba a emerger. Lo que sepultas vivo dentro de ti permanece vivo haciéndote daño. Estamos hablando acerca de enfrentando la pérdida. Cuando yo pienso en algunas pérdidas importantes que he tenido que enfrentar, pienso en el primer gran duelo que atravesé. Y era un niño y esta pérdida fue significativa para mí. Ahora, quizás para un observador desde afuera no era importante lo que yo había perdido. Se trataba de una mascota, se trataba de un perro, Capitán, un perro dálmata que llegó siendo un cachorro a mi casa y que creció como parte de la familia. Saben, yo soy un hombre de perros, ¿ok? Así que los que son de perros, hay gente que no es de perros. Pueden entenderme la conexión que hay entre una mascota y su dueño. Y en casa de mi mamá estaban construyendo en la parte donde era el patio, donde él se la pasaba, así que lo llevaron a casa de mi abuela, que vivía apenas a una cuadra de nuestra casa, y un carro lo golpeó, él salió, un carro lo golpeó, fue debajo de la cama, no lo conseguíamos, y yo mismo lo encontré muerto debajo de la cama. Así que lo que hicimos, mis hermanos conmigo, fue enterrarlo en el patio de la casa de mi abuela. Y después de haber hecho eso, yo me fui a casa de mi mamá y yo recuerdo que yo sentí una tristeza inmensa. Y mientras hacía algunas cosas, algunos oficios en la casa, mi mamá nos ponía a hacer oficios en la casa, lloré mucho y lloré durante un tiempo prolongado la muerte de Capitán. Luego he atravesado por algunos duelos, la muerte de mi abuela ya estando en la universidad, la muerte de mi papá ya teniendo a mis hijos. Lynn tenía 2 años para ese momento, significa hace 15 años eso ocurrió.
Y la otra gran pérdida significativa para mí fue la muerte de mi mentor y de alguien que se convirtió para mí en un padre espiritual, en un padre sobre todo en el ministerio, el pastor Ilidio. Y cada una de esas pérdidas las he vivido y las he experimentado y he atravesado por ese valle de sombras. Así lo dice uno de los salmos más recitados en la historia, el Salmo 23, atravesar el valle de sombras. Recuerdo haber atendido a un niño de 12 años que manifestaba llanto repentino en el salón de clases. Y eso preocupó a su tía, quien era, digamos, la madre adoptiva de este niño, y la maestra también estaba preocupada. Así que cuando vino a mi consulta, yo pregunté primero a la tía digamos, sobre varias situaciones que pudieran afectarlo. Y no había ninguna situación aparente que en el momento estuviese afectándolo. Pero su mamá había muerto cuando él tenía 6 años. Así que esto me llamó la atención. Y pregunté a la maestra cuándo lloraba. Y generalmente lloraba cuando habían clases que tenían que ver con la familia. Por ejemplo, dibujar a la familia. Hablar acerca de papá, hablar acerca de mamá. Su papá lo había abandonado y a los 6 años su mamá, cuando él tenía 6 años, su mamá había muerto. Pero lo que decidieron la abuela y la tía para protegerlo del dolor, fue esconder todas las fotografías de mamá, esconder su ropa, cambiar el cuarto, no hablar acerca de ella cuando el niño estuviese presente. Y en esta casa, ¿sabes lo que se hizo? Se reprimió el dolor, como una forma de proteger a ese niño. ¿Qué ocurrió 6 años después? El dolor estaba allí, el dolor estaba acumulado, estaba reprimido. Y ahora comenzaba a emerger. Lo que sepultas vivo dentro de ti permanece vivo haciéndote daño. Son asuntos del corazón que permanecen vivos haciéndote daño. ¿Saben lo que hice con este niño? Pedí a su tía que me trajera álbumes familiares de hace 6 años. Y allí, junto con él, me coloqué a su lado y comenzamos a ver fotografías. Y en esas fotografías que él tenía 6 años sin ver, ahora ¿quién estaba viendo? Díganme. A su mamá. A su mamá. Y comenzamos entonces a hablar acerca de cómo era su mamá. ¿Cómo fue que él vivió la muerte de su mamá? ¿Cómo fue ese día cuando él se enteró que ya mamá no estaría a su lado? ¿Qué fue lo que sintió? Y él lloró en ese momento la muerte de su mamá, 6 años después, como si ella acabara de morir. Y en ese momento él entró en el valle de sombras, pero acompañado. Y la abuela y la tía fueron conscientes de que él necesitaba atravesar por ese valle de sombras. Hemos escuchado, Gabriel nos ha hablado acerca de la pérdida como algo que es inevitable. La pérdida es inevitable. ¿Eres consciente de eso? Porque toda pérdida produce dolor. Toda pérdida produce dolor. Significa, el dolor entonces es inevitable. Vamos a perder muchas cosas en esta vida, por lo tanto vamos a experimentar dolor en esta vida. Así que debemos aceptar el duelo como algo saludable. El duelo como algo saludable. El duelo es la madriguera donde nos metemos en el tiempo de invierno para poder pasar el temporal, para poder recuperarnos. Es el lugar
para sanar el dolor. Es ese espacio que Dios nos da. En Eclesiastés, en el capítulo 3, se nos habla acerca de una temporada para todo, de un tiempo para todo. Y dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y hoy vamos a hablar especialmente del tiempo de morir. Del tiempo de morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Y hoy necesitamos enfrentar el tiempo de llorar. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y hoy vamos a enfrentar el tiempo de entristecerse. Eso que algunos quieren evitar, eso que algunos miran, tragan grueso, respiran hondo y siguen adelante como si nada hubiese pasado, pero sigue permaneciendo vivo aquí. Sigue permaneciendo vivo muy dentro de ti. Hablemos acerca de ese valle de sombras. Ese valle de sombra tiene 5 etapas. Y necesitamos comprenderla porque todos vamos a atravesar el valle. Todos. Así que necesitamos saber cómo se atraviesan estas etapas. Creo que crecí en un hogar donde era preferible reprimir las emociones. No sé cuál fue el tipo de hogar en el que tú creciste. ¿Se hablaba acerca de los momentos tristes? ¿Se hablaba acerca de las pérdidas abiertamente? ¿Se permitía llorar? ¿Llorábamos juntos? ¿Podíamos consolarnos mutuamente? Es decir, mamá lo hacía. ¿Saben algo muy importante que hoy en día se ha descubierto? La importancia de generar apego entre mamá y los niños, mamá y sus hijos. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde las mamás están tan ocupadas que salen de casas y dejan el cuidado de los niños a terceras personas. Y no se crea algo que es muy importante que se llama apego. Eso que hoy nos están diciendo, la crianza con apego, el hecho de que el niño necesita a su mamá. El hecho de que el niño requiere de ella. Eso es saludable, es completamente saludable. Pero que con el abuso de las guarderías no se crea el apego. No se forma ese vínculo de necesidad. Hay algo interesante en esto. Mamá es quien trae consuelo en casa y enseña a expresar las emociones, los sentimientos, sobre todo de tristeza. ¡Wow! Pero algunas mamás al mismo tiempo están un tanto endurecidas y evitan el llanto, evitan hablar de las pérdidas, evitan hablar de la tristeza. Y un niño crece en un ambiente donde esto parece estar prohibido. Y de una u otra manera, el ambiente en el que crecí era así. Así que particularmente yo he aprendido que si quiero conectarme con mis sentimientos profundos ante una pérdida, necesito encontrar, esto les va a parecer raro, una canción que me conecte con el dolor y que represente la pérdida que he vivido, a fin de llorarla, a fin de enfrentarla. Este tiempo para llorar y este tiempo para entristecerse. Entonces, ese valle tiene 5 etapas, y vamos a ir avanzando en cada una de ellas. Así que la primera de estas 5 etapas del duelo se llama negación. Y es cuando recibes, también se le llama shock. Es cuando la realidad te golpea. Es en ese momento donde sabes que la persona murió.
o donde sabes que la persona va a morir. Y vamos a hablar principalmente de la muerte, porque de todas las pérdidas, la más significativa es la muerte de un ser querido. Cuando hablamos de pérdida, podemos hablar acerca de la pérdida de un trabajo, podemos hablar de la pérdida de un sueño, inclusive de la amputación de un miembro de tu cuerpo. Podemos hablar de la pérdida de una relación amorosa que también puede golpear muy profundamente. Una ruptura, un divorcio. Pero la pérdida más significativa es la muerte de un ser querido. Así que el shock es como, frente a esto, tú sientes como que no es verdad. Y es una negación porque se espera recuperar lo perdido. ¿Saben eso? Cuando te dan la información, cuando sabes lo que ha ocurrido y en tu mente dices, no, no puede ser, esto no está pasando. Por eso se llama negación. Si la partida es lenta, esta etapa es más corta. Por ejemplo, cuando ese ser querido entra en un periodo de convalecencia. Mientras más largo es el periodo de convalecencia, mientras el tiempo en que se va apagando la vida es más prolongado, entonces esta etapa de negación es más corta porque es mucho más fácil aceptar la muerte. Pero cuando la muerte, por ejemplo, es violenta, un accidente de tránsito, entonces la negación se prolonga por mucho más tiempo. Y esta es la primera etapa. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido ese momento del shock y hemos entrado en la negación? La realidad parece golpearte en la cara. Y esa burbuja en la que estabas, donde la vida es normal, con altibajos normales, ahora produce un pico hacia el fondo. Pero aquí en tu mente te cuesta aceptar lo que estás viviendo. Y algunos dicen, era como, es como estar soñando despierto, es como una pesadilla de la que quieres despertar. Luego entonces se entra a una segunda etapa y es la etapa de ira. Y uno puede pensar, ante la pérdida de un ser querido, ¿por qué sentimos ira? ¿Por qué sentimos rabia? Y en este momento me enojo con Dios y me enojo con la vida y con la separación y con la persona que se fue y con el... Me enojo con lo que estoy viviendo, con el trabajo inclusive. ¿Saben? Este periodo de ira puede extenderse, puede prolongarse cuando la persona es naturalmente rabiosa. Por ejemplo, personas que fácilmente se resienten con otros. Personas que son enojadizas, ¿sabes? Por historia o por temperamento. Entonces, de esa manera, la persona va a prolongar su ira. Inclusive su ira es una manera de expresar esos sentimientos profundos, esa pérdida. Algunos hombres prefieren mantenerse en esa etapa de ira para no experimentar dolor. En esta etapa también aparecen culpas. Culpas hacia uno mismo, lo que podría haber hecho, lo que debía haber hecho. Pero también se buscan culpables, culpables de lo que pasó. El médico que no hizo el diagnóstico a tiempo, el que no me dijo nada, la persona que se atravesó en el camino, el otro conductor. Alguien debe tener la culpa de lo que yo estoy viviendo y de lo que estoy sufriendo. Y estás en ese momento, en la etapa de ira.
Así que recuerda, aquí estamos, conocemos, sufrimos la pérdida y entramos en el valle de sombras. Pero la primera parte, que es esa parte de negación, es como un estupor, como estar viviendo algo que no es verdad, que no es real. Pero luego entonces se conecta con el dolor, se va mucho más bajo y ahora estás conectado con tu dolor. Pero la primera conexión que haces con tu dolor generalmente es con ira, y esto se mezcla con culpa hacia ti mismo y hacia otros. Luego entonces viene una etapa que se llama negociación. Negociación. Y en el caso de una pérdida, de que alguien haya muerto, entonces es como que fantaseamos el hecho de que se hubiese podido revertir la muerte. Fantaseamos cómo hubiese sido diferente. Hemos descubierto algo que fácilmente conoces cuando trabajas con personas que van por este valle. Por ejemplo, en el caso de esposos, es mucho más fácil recuperarse de la pérdida, atravesar el duelo cuando la relación ha sido buena y saludable. Pero esposos que tenían conflictos irresueltos, que constantemente peleaban, se enemistaban, rompían la comunicación, cuando uno de los dos se va, el otro siente que perdieron demasiado tiempo, que el tiempo pudo haber sido diferente, que pudo haber sido aprovechado. ¿Y saben que Eclesiastés dice eso? En Eclesiastés dice que si hay algo que tú puedes disfrutar debajo del sol, porque esa es la frase de ese libro de sabiduría que escribió Salomón, debajo del sol. Para entender Eclesiastés debes recordar esa frase, debajo del sol. Es la vida en la tierra, la vida común, la vida diaria. ¿Cómo se vive? Y Eclesiastés dice, si hay algo que puedes disfrutar debajo del sol, es de tu esposa, de tu esposo. Wow, increíble. Y precisamente es en un lugar donde habla acerca de las pérdidas. Así que ahí puede haber una negociación. Pudo haber sido diferente. Y fantaseas. ¿Cómo pudieron haber sido esos últimos días? Para que hubiese sido menos doloroso. Y estás aquí como negociando en tu mente, como buscando una nueva oportunidad para que duela menos. Pero en la mayoría de los casos, esta negociación no se consigue. Uno piensa en acciones que pudieron haber evitado inclusive el resultado final. ¿Sabes? Si hubiésemos hecho esto, hubiésemos hecho aquello. Pero sigues avanzando hacia el valle. Y entras en un momento más oscuro. Y es la etapa de la tristeza. Y en la etapa de la tristeza llega un momento donde las personas que te acompañaban en el duelo te dejan solo. Porque al fin y al cabo el dolor se vive muy personalmente. Es decir, tu dolor es tan difícil de que yo pueda comprenderlo. Porque solo tú llevabas una relación muy exclusiva con esa persona. ¿Sabían ustedes que cuando una mamá muere, cada uno de los hijos va a vivir el dolor de manera diferente? Y era la mamá de los 4 hijos, por ejemplo, o de los 3 hijos. Pero cada uno vivió una relación con su mamá de forma distinta. Por lo tanto, el dolor, su duelo, va a ser manejado de manera distinta, de manera diferente. Es muy particular, es muy personal. Y tú puedes sentir eso, que precisamente en la etapa de tristeza,
La gente que te acompañaba ya no se encuentra. Si hay algo de lo que tenemos que tener cuidado, es por ejemplo cuando una mujer embarazada pierde a su bebé. Porque ¿saben quién tenía una relación muy cercana con ese bebé? Esa mujer embarazada. Ella lo sentía. Nadie conoce a ese bebé, pero posiblemente ella ya tenía un nombre. Seguro que sí. Y ella hablaba con ese bebé. Así que había una relación, pero tú no lo conoces. Tú solo veías su barriga, ¿no es cierto? Su panza abultada. Y podías hacerle cariño, pero estabas haciéndole cariño a ella. Así que solo ella siente muy profundamente la pérdida. ¿Cuál es el problema en esta etapa? El tipo de sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad es una sociedad de analgésicos y de anestesias, donde no queremos enfrentar el dolor y donde inclusive buscamos evitar el dolor particular, personal y el dolor para nuestros seres queridos. Así que uno puede percibir en esta etapa que molesta cuando habla de lo que siente. Y esto puede llevar a callarse, callar lo que se siente, guardarlo muy dentro. Y eso es lo más peligroso porque todo ese dolor que guardas y escondes muy dentro de ti va a manifestarse en tu cuerpo en forma de malestar y de enfermedad. Y muchos malestares y muchas enfermedades que hoy la gente vive tiene que ver con dolores guardados, tristezas que se sepultaron, que no se procesaron. La gente puede enviar mensajes que prohíben llorar. Y hay muchos hogares, como decía, donde la manera de tratar las pérdidas envían un mensaje. El mensaje es: no llores, no llores. ¿Cuántas veces usted ha escuchado: no, no llores, eso te va a hacer mal? Inclusive ideas espirituales, donde dice: mira, si tú lloras, la persona que se fue no va a descansar. ¿Han escuchado eso? Así que imagínate, es decir, el llanto también produce culpa. Porque si lloro, la persona que se fue, que está ya del otro lado del otro lado de la vida, entonces no está descansando. Yo soy culpable de que no descanse. ¡Wow! O se le dice: no, no llores, debes ser fuerte. Es decir, llorar es una debilidad. ¿Cómo estás levantando a tus hijos? ¿Hay algunas de estas ideas? ¿Cómo creciste? ¿En qué ambiente creciste? ¿Creciste en un ambiente donde estaba prohibido llorar? ¿O donde había una mamá que permitía el llanto y un regazo donde había consuelo? Y una conversación que permitía procesar lo que se sentía. Una mamá sí es una bendición. Siempre hace bien llorar. Siempre llorar hará bien. ¿Escuchaste eso? Siempre llorar hará bien. Y en esta etapa hay que llorar todo lo que haya que llorar, porque Eclesiastés nos sigue recordando, Dios a través de estas palabras nos sigue recordando: hay una temporada para todo, y hay una temporada para nacer, y hay una temporada para morir. Y hay una temporada en la vida
para reír, pero hay una temporada para llorar. Y hay una temporada para entristecerse. Y si esta es tu temporada para entristecerte, ve y enfréntalo. Ve y atraviesa ese camino, porque hay otras temporadas para bailar. Y no puedes confundirla. Quien ríe cuando es su temporada para llorar, está haciéndose daño. Y quien baila cuando es su temporada para entristecerse, solo está reprimiendo y sepultando vivo algo que requiere ser procesado. Aquí quisiera detenerme en la importancia del primer año. Ese primer año donde vamos a experimentar la primera vez sin. La primera vez sin mi abuela. Y en la Navidad siempre la pasábamos con ella. Porque era el lugar donde toda la familia se reunía. Y de una u otra manera ella era quien nos conectaba con los tíos, con los primos. La primera vez sin papá en un día de los padres. Y aunque no llevaba una relación muy cercana con él, papá es papá. La primera vez sin él, y es la fecha de su cumpleaños. La primera vez sin él, y es el fin de año. Y sabes lo que yo siempre recuerdo, que mi papá llegaba a casa, inclusive después de que mis padres se separaron, él llegaba a la casa de mi abuela materna 5 minutos antes de que el año terminara. Y ahí estaba. Él llegaba en su carro, bajaba, saludaba y comenzábamos a contar los segundos que faltaban para el abrazo de fin de año. Y eso era muy especial para mí. Hoy en día yo entiendo, yo lo veo como mucho más especial, porque mi papá no era un hombre que abrazaba, pero ahí iba a recibir su abrazo. Sí, usted puede decir que por costumbre, por tradición, lo que sea, pero era una buena excusa para recibir su abrazo. Es la primera vez sin él. Y ese primer año, tú tienes que permitir que la persona extrañe. Y tú mismo tienes que permitirte añorar, extrañar. Porque es parte de eso, de entrar en contacto con la pérdida, de la realidad de que ahora no está, de la ausencia. Así que es normal evocar a la persona en distintas situaciones y con diferentes estímulos con los que se le asocia. Y recuerden, ¿qué he hecho yo? Particularmente habiendo crecido en un ambiente donde era normal reprimir el llanto, donde era normal ocultar tu tristeza, conectar a la persona con una canción. ¿Ok? Conectar a la persona con una canción. Varios de ustedes han escuchado eso. Pero mi abuela fue muy importante para mí, porque mi mamá trabajaba. Y quien se quedaba en casa conmigo y con mis hermanos mayores era mi abuela. Así que si algo me gusta de la cocina, sobre todo preparar postres, eso me lo enseñó mi abuela. Y si algo yo sé de contar cuentos, eso lo aprendí de mi abuela. ¿Ok? Así que en ese primer año
necesitaba procesar la primera vez sin ella. Y eso te va a ocurrir. Y es completamente normal que el llanto aparezca cuando está eso con lo que le asocias. Con lo que le asocias, con lo que le conectas. Un lugar, una fotografía, alguna otra persona que te la recuerda. Así que va a ser normal ver fotos, escuchar su música, guardar y oler su ropa. Algo muy interesante es el asunto de la ropa. ¿Saben por qué? Porque en la ropa está el olor de esa persona y el olor se mantiene vivo. Y lo que algunas personas me han contado es tomar la almohada de la persona y olerla y recordar, sí, este era su olor característico. Y un muchacho me decía que su mamá había muerto. Un adolescente me decía, ¿saben qué? ¿Sabe qué me dolía? Que el olor de la almohada fue desapareciendo progresivamente a través de las semanas y los meses. Y no quería que eso se perdiera. Pero hay una temporada para todo. Y esa temporada hay que vivirla. Hay que vivirla. Se siente la ausencia. Y esto requiere ser vivido en ese ciclo de 365 días. Y cada persona lo va a experimentar de manera distinta según su madurez, según su historia, según el temperamento de cada uno. Por eso debemos dejar que cada persona pase por este valle de sombra durante este primer año de acuerdo a su propio ritmo. No apresure a nadie. Durante estos primeros 365 días debemos darle a cada uno su tiempo. Porque recuerde lo que he dicho, hoy en día somos impulsados por lo rápido, por lo instantáneo. Y esto significa que debemos dejar de llorar. Como una señal de que ya todo está resuelto, como una señal de que estamos bien. Es importante hablar. Durante este tiempo, si hay algo importante, es hablar con personas que estén dispuestas a acompañarnos en el valle y quizás distanciarnos saludablemente de quienes nos prohíben sentir lo que estamos sintiendo, o por lo menos pretenden prohibirnos. Necesito hablar de mi tristeza, necesito hablar inclusive de mi confusión. Una mujer puede decirse, hey, hablando con su amiga cercana, esa que le escucha, que le ha tenido paciencia. ¿Sabes qué me pasó? Me puse a llorar en el banco. Y ya van a ser 9 meses de la muerte de mi esposo. ¿Y eso por qué, amiga? Porque cuando estaba escribiendo los datos en la planilla, en el segmento donde dice estado civil, puse casada. Y fue un lapsus. Amiga, ya no estoy casada. Yo no sabía cómo poner viuda. Me sentí tan confundida. Yo no soñé con esto. Yo no esperaba verme así. ¿Te das cuenta? Debes hablar de tu tristeza y debes hablar de tu confusión. Los duelos son inevitables. Los duelos son parte de la vida. Lo que sí es evitable es que nos quedemos estancados en el dolor. Para eso, este camino debe ser transitado. Esto también se aplica a las separaciones, a las rupturas. Estos son duelos convivos. ¿Sabe duelos convivos? El divorcio es un duelo con una persona que aún está viva. La ruptura amorosa es un duelo con una persona que aún está viva. Y debe vivirse, debe vivirse.
Recordemos estas palabras. Salmo 23. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Vamos, aférrate a eso. Hay alguien que irá a tu lado. El Señor está a tu lado. Jesús es mostrado. ¿Sabes? Este es el poema, el Salmo del buen pastor. ¿Y sabes quién refleja plenamente el buen pastor? Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese buen pastor es aquel a quien tú puedes recurrir y decirle, cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Podrás decirlo? Por eso debemos dejar que cada persona pase por el valle de sombras durante este primer año. Como he dicho, a su propio ritmo. Y en esta caminata hay días buenos y hay días malos. Y hay días donde uno pregunta, ¿cómo te has sentido hoy? Hoy me he sentido mejor. Y hay días donde uno pregunta, ¿cómo te has sentido hoy? Hoy me he sentido terrible. Porque estas etapas, ¿sabe? Este valle no es un valle en línea recta, no. Ese es un valle muy escabroso. Este valle oscuro es un valle de caminos torcidos, de retrocesos. Es un valle de subidas y bajadas. No es lineal, no es secuencial. Puede ser desordenado, puede ser intenso. Y tú puedes sentir que a veces retrocedes. Y tú puedes decir, bueno, ya entré a la etapa de la tristeza, pero de nuevo estás otra vez sintiendo tanta rabia y tanta culpa. Y puedes pensar, bueno, ya entré en el periodo de rabia, pero luego puedes sentir que otra vez estás negando en tu mente lo que pasó. Esto no puede ser, no me está pasando a mí. Puedes sentir que las vives todas en un mismo día. Pero hay alguien que te acompaña en el valle de sombras. ¿Cuál es la última etapa? La última etapa se llama aceptación. También se le llama reconciliación. Y es reconciliarte con tu propio duelo. Y es reconciliarte de nuevo con la vida. Y es allí donde lo que se fue vuelve a mí. Pero ahora me estoy quedando con lo mejor de la experiencia y del aprendizaje. Lo mejor de la experiencia y del aprendizaje. ¿Saben por qué esto se llama duelo? A ver, cuando veíamos películas, cuando vemos películas del tiempo donde los hombres se desafiaban con armas, con espadas o con pistolas, ¿cómo se llamaba eso? Se desafiaban aún. ¿Y sabes que la palabra duelo se relaciona con eso? Se relaciona con una lucha interna, aquí adentro. Y voy a describirla así. Por un lado, queremos que esto pase. ¿Sabes por qué? Porque el dolor es intenso. Y tú quieres que pase para que no te siga doliendo tanto. Pero por otro lado, contradictoriamente, no queremos que el duelo pase. ¿Y sabes por qué? Porque las lágrimas, la tristeza, son un homenaje a quien se ha ido. Mis lágrimas y mi tristeza dicen, tú sigues siendo importante en mi vida. Y aunque te has ido, yo te sigo amando. Y aunque te has ido, tú estás en un lugar muy, muy especial en mi corazón. Y sabes,
Algunas personas sienten que si llegan a esta etapa de aceptación, olvidarán al ser querido. Y dicen, no puedo olvidarlo, no debería olvidarlo. ¿Cómo si lo ha amado tanto? ¿Cómo si ha sido tan importante para mí? ¿Cómo si esto fue tan significativo en mi vida? Voy a olvidarlo. ¿Ves el duelo que hay? Quiero que pase. ¿Por qué quiero que pase? Porque el dolor es intenso. Pero al mismo tiempo no quiero que pase. ¿Y por qué no quiero que pase? Porque sigo amando a esa persona. Porque esa persona sigue siendo importante en mi vida. Porque recuerda, yo la sigo homenajeando aquí adentro. Y estoy demostrándome a mí mismo y al resto de las personas la importancia que él o ella tuvieron para mí. Pero los duelos avanzan mejor cuando aprendo a homenajear a esa persona, no solo desde las lágrimas, sino también desde la risa. Llega un momento donde puedo homenajear a esa persona también desde mi risa. ¿Escuchaste eso? Y hoy en día, cuando yo pienso en mi abuela, en mi papá, en el pastor Ilidio, puedo homenajearlo desde mi risa, desde mi aprendizaje, desde lo mejor que reservo de ellos, desde el aprendizaje, porque he llegado a este punto que se llama aceptación. Mi advertencia es: no permitas el dolor crónico en tu vida. No permitas que el duelo se convierta en dolor crónico, porque si no compartimos nuestros sentimientos, la sanidad no vendrá. Si no expresas tus sentimientos, la sanidad no vendrá. Y yo conozco muchas personas que están en dolor crónico. Y la razón por la que están en dolor crónico es porque en la temporada de llorar, ¿qué hicieron? Ahogaron el llanto y aparentaron risa. Y en la temporada de entristecerse, ¿qué hicieron? Ahogaron la tristeza y aparentaron el baile. Tarea: haga su línea del tiempo. Y en su línea del tiempo coloque experiencias tristes o pérdidas importantes que se desviaron del trayecto. ¿Sabes lo que es la línea del tiempo? La línea del tiempo es: dibujas una línea en una hoja blanca. Hazlo. Hazlo con una actitud de conexión con Dios. Dibujas una línea blanca, dibujas una línea en una hoja blanca y divides esa línea en 3: infancia, adolescencia, juventud, adultez. Y en cada parte de la línea vas a ubicar momentos muy importantes en tu vida, pérdidas significativas o momentos muy importantes. Así que si en la infancia hubo una pérdida importante, hay la línea baja, ¿verdad? De la línea de tiempo, que parece ser una línea recta, que parece ser un recorrido normal. Yo entiendo que tuve bajones en la vida, picos hacia abajo. ¿Y recuerdan mis 4 picos más importantes? La muerte de la mascota, Capitán. Pero luego, en mi juventud, la muerte de mi abuela. Y ya he entrado a la vida adulta, la muerte de mi papá y la muerte del pastor Ilidio. Dibuja tú también. Y yo quiero que hoy lo hagas. No dejes que eso pase. Así que esas son las instrucciones. Dibuja sobre tu línea del tiempo pequeñas líneas que salgan del trayecto y escribe en frases cortas
la descripción de ese evento que fue un pico hacia abajo. Por ejemplo, o hacia arriba, tú puedes colocar allí el nacimiento de tus hermanos, el cambio de escuela, la muerte de un ser querido, de una mascota, la pérdida de alguna amistad, el abuso verbal, emocional, físico o sexual, la ruptura de un compromiso, un aborto, una boda, cambio de residencia, la pérdida de un bebé, la infertilidad y la falta de hijos, el nido vacío, los hijos que se van del hogar porque se casan o porque emigraron, la separación, el divorcio, la pérdida de trabajo o algún nuevo trabajo, la enfermedad, algún accidente que haya sido, que haya traído una pérdida importante, una pérdida económica, el retiro. Y quiero que a través de esa línea del tiempo reconozcas las experiencias tristes, seas consciente de tus pérdidas y piensa, ¿las lloraste como debiste llorar? ¿Las enfrentaste como debiste enfrentarla? ¿Atravesaste el valle de sombra o lo evadiste? ¿Qué significaron para ti? Una vez que ves tu línea del tiempo, necesitas ver esas experiencias que fueron muy significativas. ¿Qué significaron para mí? ¿Abandono? ¿Qué significaron para mí? ¿Rechazo? ¿Acusaciones falsas? ¿Metas frustradas? ¿Crítica injusta? ¿Sueños destrozados? ¿Y sabes qué vas a hacer con eso? Vas a traerlo delante del Señor. Delante del Señor. Y vas a hablar de eso con otra persona. El dolor es una de las cosas que puede llevarnos a dudar de Dios. El dolor es una de las experiencias que puede llevarnos a decir, Dios, ¿por qué? ¿No es cierto? A sentir que es injusto. Pero yo quiero recordarte, Isaías 53, hablando acerca del Mesías que Dios enviaría, Jesucristo, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Sabes por qué puedes venir a Él con tu dolor? Porque Él conoce el dolor más profundo, porque Él puede comprenderte. Vamos a estar de pie. Y allí donde estás, vamos a hacer una oración de descubrimiento. Una oración de descubrimiento. Recuerda, llevas la tarea de la línea del tiempo. Pero ahora mismo vamos a hacer una oración de descubrimiento. Porque Dios quiere sanar el dolor, Dios quiere sanar el dolor, pero si el dolor ha sido escondido y reprimido, se queda vivo dentro de nosotros y nos va a hacer daño. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Si expresa tu deseo, el deseo de tu corazón, dile, Padre, acudo a ti como hijo tuyo para que me ayudes. Tranquiliza mi corazón. Permíteme ver lo que debo ver. Hazme consciente de mi necesidad de sanidad y muéstrame tu verdad. Trae a mi mente cualquier dolor oculto en mi corazón. Trae a mi memoria cualquier recuerdo doloroso y las circunstancias que lo provocaron. Te pido que me ayudes a sanar mi corazón herido. Sé que tú tienes el poder para restaurarme. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa que tú quieres que enfrente para ser libre, para sanar, para crecer. En el nombre de Jesucristo, quien conoce el dolor más profundo, quien puede entenderme, quien me acompaña en el valle de sombras. Esta es mi oración. Amén.